Marisol Argüello Orellana y yo vengo a la iglesia desde que era una niña. Desde que tenía como 10, 11 años yo vengo aquí y ya voy a cumplir casi 60. Tengo muchos años de estar aquí, para la gloria de Dios. Bueno, ha cambiado mucho, mucho desde, imagínense, ¿verdad? Son muchos años. He visto como en la transición, digamos, de un pastor a otro ha habido cambios en administración o cosas, pero en los últimos años yo he visto que como que el Señor ha hecho un cambio positivo en el sentido de que es más abierto, de que el Espíritu Santo como que se mueve más, de que hemos estado pidiendo por ese avivamiento. Yo creo que el Señor ha estado trabajando en eso, ¿verdad? En los últimos años, en nosotros, en toda la congregación, ¿verdad? De que como que somos más unidos, como que nos preocupamos más por el bien de los hermanos, espiritualmente, también económico, físicamente. O sea, la iglesia ha dado como con una nueva perspectiva de lo que realmente es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Como hermanos de la fe. Sí, claro, ha influido positivamente por eso, porque uno ve cómo el Señor ha ido transformando los corazones, ¿verdad? Eso no es de uno, porque uno puede pasar muchos años en la iglesia, pero igual, ¿verdad? No puede haber cambios, pero he visto cambios eso, positivos, de que el Señor ha transformado mi vida en eso, tal vez también con la madurez, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando uno es adolescente, cuando uno es un joven, a cuando es ya una persona madura, como yo, que ya voy a cumplir 60. Entonces también la madurez le lleva a uno a entender más la palabra de Dios, a acercarse más al Señor, a tener esa relación más íntima con Dios. Y en esa medida también uno ve a los demás hermanos y ve en la iglesia una perspectiva nueva, digamos, de buscar al Señor, de tener esa relación más íntima con Él, ¿verdad? Pero me recuerdo de don Manuel, que fue el primer pastor que yo estuve cuando era una niña. Era una persona muy linda, don Manuel Cordero. Era una persona que ayudaba mucho a la comunidad. Yo me acuerdo que él pertenecía a la Cruz Roja y me acuerdo que él siempre, nosotros estábamos empezando a ir y él visitaba mi casa, yo me acuerdo. Ahí estaba mi mamá, mis hermanos, mi papá. A él le gustaba ir cuando estaba papi, porque papi venía solo los fines de semana por el trabajo, entonces le gustaba como que estuviéramos todos y él nos visitaba. También en algún momento nos ayudaba con víveres o así, por cualquier situación, y no solo a nosotros, a la iglesia en general. Él era una persona muy linda, muy llena de Dios, y era un viejito. Yo me acuerdo que él era ya mayor cuando yo venía aquí los primeros años de mi niñez, y ya don Manuel pasó a la presencia del Señor. Después me acuerdo de los misioneros. Aquí hubo varios misioneros, doña Nancy, don Clay, que también fueron muy lindos ellos. También estuvo otros misioneros que eran don Daniel y doña Brenda, creo, sí, Daniel y doña Brenda. Y después ya vinieron otros pastores. Don Pedro, que también él estuvo muy poquito aquí, pero fue una bella persona también, con la esposa, que ellos hicieron un buen trabajo, nada más que se fueron rápido. Después vino don Rafael Bello. Antes de don Pedro fue don Rafael, creo, que estuvo muchos años aquí también. Doña Lilian, la esposa de él, hizo un trabajo muy lindo en la música. Ella enseñaba a los chiquitos a tocar piano y ella muy bonito en ese sentido. Después don Rafael vino don Carlos, que también estuvo muchos años. Ya Carlos, ¿verdad? Papá es pastor de nosotros, ¿verdad? Que era un chiquito Jaime cuando vino con don Carlos. Estuvieron muchos años aquí, también fue mucha bendición. Y después ya yo creo que fue Jaime el que ya él asumió el pastorado. Sí, han pasado varios pastores y todos, como ustedes, se tuvieron fue de bendición, ¿verdad? Y también como todo ser humano, ¿verdad? Tenemos también nuestros defectos y por ahí la cosa, pero lo importante es que el Señor siempre se glorificó y el Señor siempre nos guardó como congregación. El Señor siempre estuvo con nosotros y nos guardó. Y la palabra de Dios dice que lo que es de Él permanece, ¿verdad? Y nuestra iglesia ha permanecido ya 60 años, imagínense, ¿verdad? Entonces, para gloria de Él, porque así es, todo es para gloria de Él.
para mí es un privilegio poder participar en esta entrevista porque siempre le he agradecido a Dios el hecho de que me sacara de aquel lugar de tinieblas donde yo estaba, su luz admirable, ¿verdad? Yo tengo casi 40 años de estar en esta iglesia, con este rebaño del Señor, y me siento muy agradecida con Dios, como le digo, y muy feliz de estar aquí. Cuando yo llegué a la iglesia, el pastor era su abuelito, don Carlos Rivera. Yo era totalmente inmadura en las cosas del Señor. Recuerdo que los que comenzaron a venir fueron mis 3 hijos menores, Dax, Carol y ¿cómo se llama? Idenia. Ya me confundí con las nietas. Y ellos recibían la escuelita dominical porque una cuñada mía los quiso traer. Entonces, cuando ellos llegaban a la casa me decían, mamita, nosotros queremos que vaya a la iglesia. Y yo, muy desobediente, yo nunca quise venir, ¿verdad? Hasta que un día el Señor puso en mi corazón que viniera. Recuerdo que vino a una predicación, era gente mayor, muy mayor, casi nadie de las personas que yo conocí en ese momento están hoy aquí en la iglesia. Y predicó un señor, que en paz descanse, que le decían San Pedro, no recuerdo bien el nombre, pero él predicó y yo me sentí muy mal con la predicación que él hizo. Entonces, cuando yo me paré y salí afuera, su abuelito me dijo, doña Teresita, ¿qué pasó? Le hago, no me gusta, don Carlos. Si así es como van a edificarme, mejor no vengo a esta iglesia. Y me dice, no, es que todos los jueves algún miembro de la iglesia mayor predica, pero eso no significa que lo que él dijo es lo que nosotros predicamos. Aquí predicamos a Cristo. O sea, aquí nuestra doctrina es Jesucristo y todo bueno. Por ahí llegó muy bien, seguí viniendo y era muy lindo, era casi muy, como le dijera, la iglesia era muy metódica, ¿verdad? Eran solo himnos, mucha formalidad, la vestimenta, todo. Entonces, yo no me sentía como muy bien, ¿verdad? Pero siempre seguí viniendo gracias al Señor que Él me ató. Y tuve 2 mentores espirituales que ya gozan de la gloria del Señor, don Arturo Bonilla y doña Ania Ramírez. Ella era muy joven, más joven que yo, y don Arturo era un anciano de los de la iglesia, bastante mayor. Ellos me edificaron mucho, me dieron consejería, o sea, me ayudaron a seguir un montón de pautas. Y aunque usted no lo crea, Josué, su papá, que era un chiquillo, él fue algo increíblemente en mi vida espiritual. Jaime me ayudó mucho a crecer. Era jovencito, pero él me ayudó tantísimo que yo le vivo agradecida a Dios y a Jaime por todo el apoyo que él me brindó siendo un muchachito de colegio. Entonces fui creciendo mucho en la fe y la iglesia fue creciendo. Llegó un momento en que don Carlos se fue, se retiró y vinieron 2 pastores muy revolucionarios, por cierto, pero que hicieron muchos cambios en la iglesia, para bien. Algunos para bien y otros, ¿verdad? Usted sabe que algunos se quedan en el camino, pero los que permanecen hasta hoy han sido muy buenos. Por ejemplo, nos ayudó a uno de ellos a que estudiáramos la palabra y que nos animáramos a ir al frente a predicar, ¿verdad? A todos, desde los más humildes que no tenían estudios hasta los que teníamos estudios universitarios. Y fue un susto grandísimo, pero eso nos ayudó a meternos más en la palabra. Después vino otro que hizo muchos cambios también, pero en fin, la iglesia fue renovándose cada día, hasta que llegaron Jaime y Daniel, jovencitos los 2, y la iglesia los eligió como pastores, ¿verdad? De ahí para adelante la iglesia ha tenido un progreso muy hermoso, en todo sentido. Y las personas que yo conocí cuando yo llegué a la iglesia, unas han fallecido y otras no volvieron. Quedamos algunas de ellas, Flor y Marta, Marisol, Anita. Yo creo que solo esas y después todos son nuevos. Y ustedes que son el renuevo lindo y precioso que Dios ha ido aunando con los viejos, ¿verdad? Muy bien, mi nombre es Jaime Rivera. Yo soy actualmente el pastor de la Iglesia Bautista Betel en San Ramón, cargo que asumí en el año 2010 por la gracia de Dios, por llamado de la iglesia. Y en aquel momento, en el año 2010, yo ya contaba con bastante tiempo dentro de la iglesia. Desde el 1988 ingresé a la iglesia, cuando mi papá vino precisamente para ser el pastor. Y entonces, después de ahí, ya el desarrollo de mi juventud fue aquí dentro de la iglesia, hasta que la iglesia
ya me llamó en 2010. Entonces sirvo desde esa fecha como pastor de la iglesia. Al inicio de nuestro tiempo como pastor, no lo asumí solo, lo asumí junto con el llamado que Dios hizo al pastor Daniel Montero y servimos juntos por un espacio de entre 5 o 6 años hasta que el Señor decidió determinar la glorificación del hermano pastor Daniel Montero y a partir de ahí, entonces, me ha correspondido mantenerme como pastor de la Iglesia Bautista Betel, que es un honor que Dios nos ha entregado. Durante el tiempo que trabajamos juntos, el hermano Daniel y yo, contábamos con 2 experiencias de vida diferentes. Yo iba un poco más adelante en cuanto a familia, hijos, pero sobre todo también en el conocimiento de la palabra de Dios. Desde mi conversión a más o menos a la edad de los 15, 16 años, entonces ya traía una trayectoria un poco más amplia. El hermano Daniel era un muchacho más joven y su matrimonio también era un matrimonio más joven, pero por la gracia de Dios sí es posible cuando nosotros verdaderamente estamos dependiendo del Espíritu Santo, coordinar los esfuerzos entre 2 varones para avanzar la obra del Evangelio, siempre en tiempos de oración, en tiempos de meditación de la palabra, y logramos tener esa muy buena afinidad para trabajar, aprovechando las habilidades y capacidades del hermano Daniel y aprovechando las mías y por supuesto supliéndonos en las debilidades. Fue un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría que compartimos juntos trabajando. Y luego de eso, cuando el Señor ya ha determinado entonces que yo siga adelante, pues siempre quedó impregnado esa intención de seguir sirviendo al Señor, siempre con base en la Escritura, siempre con tiempos de oración y tiempos de búsqueda y consulta con otros hermanos pastores en diferentes circunstancias para que verdaderamente pudiéramos venir hasta donde estamos el día de hoy. Es importante que entendamos que la iglesia es del Señor, independientemente de las personas que pasan o están un tiempo u otro tiempo, es la obra del Señor la que se sigue llevando y por eso es que la iglesia se ha sostenido en estos 60 años que Dios la ha tenido en este lugar. Bueno, y retomando un poco ese tiempo en que Dios determina glorificar al hermano Daniel en nuestra congregación, pues entonces hubo un periodo como de 2 años en que estuvimos trabajando, redoblando esfuerzos para lo que es la predicación, la enseñanza, la labor pastoral, con el detalle de que no soy un pastor que se dedica al tiempo completo a la obra, sino que es tiempo parcial, pero en la gracia de Dios hemos venido desarrollándolo. Y en ese tiempo fue de mucha ayuda que apareciera el hermano Andrés Arrieta, que por una situación de su trabajo tuvo que trasladarse de la zona norte acá donde estábamos nosotros y vino a ser mi mano derecha. El hermano Andrés me enseñó mucho acerca de lo que es la relación líder y siervo. Fue un apoyo tremendo, dando clases de escuela dominical, predicando, incluso en tiempos de pandemia, preparando los materiales y haciendo las transmisiones de las clases. Fue un tiempo de mucha bendición, de mucho apoyo. Fue un tiempo en que verdaderamente Dios había utilizado a este hombre para que viniera a apoyar la labor pastoral. De hecho, estaba en preparación para pastor cuando Dios también determina su glorificación. Y entonces, al día de hoy, pues, luego de salido de pandemia, por la gracia de Dios, contamos con otros hermanos, incluso ya con conocimiento de las Escrituras, como el hermano Denis, que ha venido graduado de seminario, y ahora el hermano Daniel, que está graduando junto con mi persona, que en este momento estamos graduando del seminario, de la maestría, y por la gracia de Dios, todo eso Dios lo ha utilizado para que se congenie y que podamos seguir haciendo su obra en este lugar. Bueno, mi nombre es Ana Rojas Núñez. Estoy aquí en la iglesia desde el 86. Me trajeron a esta iglesia, me trajeron mis suegros en aquel entonces. Estuve asistiendo, como todos, ¿verdad? Primero conociendo la gente aquí en la iglesia. Pasaron ya ciertos años, ¿verdad? Para que ya yo de verdad conociera del Evangelio y me entregara al Señor. Cuando eso ya tenía mis 3 hijos. En ese tiempo no estaba casada todavía, estaba juntada.
Fui juntada 8 años. Me casé aquí, en esta iglesia, en el año 87. Eh, Me casé aquí, no me casaron aquí en la nave, porque cuando eso habían cosas, ¿verdad? Que tenía aquí los estatutos y todo eso. Entonces me casaron aquí en el anexo. Me casó don Rafael Bello. Ahí estaban presentes don Arturo Bonilla y Flor Marta Quesada. Eran mis testigos en ese entonces. Eh, y después de ahí seguí asistiendo. Me bauticé también aquí, en este templo. Y seguí asistiendo. He visto pasar por aquí diferentes pastores. Cuando yo inicié con don Rafael Bello. Más anterior a eso ya habían habido más pastores, ¿verdad? Y después de eso vino, si no me equivoco, antes de eso estuvo como a cargo don Arturo un tiempito. Después vino otro señor que no recuerdo el nombre. Estuvo don Carlos Rivera. En ese entonces, ahí fue donde yo conocí a don Carlos y conocí al pastor Jaime hoy actualmente, siendo un niño de 11 años cuando lo conocí. ¿Verdad? Ya era un muchachito ya. Lo vi crecer, lo vi ser un adolescente, lo vi casarse y formar una familia, y también vi todos sus hijos, ¿verdad? Nacer aquí, hoy por hoy. Aún siguen aquí. Se congregaba también Daniel Montero, y ya no vinieron pastores de afuera, sino que el hermano Jaime y Daniel Montero comenzaron a prepararse para el pastorado, y el Señor les hizo el llamado a los dos. Me recuerdo que en ese entonces estaba creo que vino don Carlos y dos don Carlos Rivera y don Carlos Nil, que eran los dos que los hicieron ellos la bendición, ¿verdad? Para que ya ellos fueran pastores de esta iglesia. Lo más bonito de todo esto es que tanto Jaime como Daniel salieron de la congregación para pastorear esta iglesia. Hasta la fecha, ¿verdad? El Señor se llevó a Daniel, quedando ya el hermano Jaime a cargo de la iglesia por un tiempo, ¿verdad? Quedó él nada más pastoreando, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque el hermano de verdad que ha tenido ese llamado del Señor. Ha sido, ¿verdad? Que para mí ha sido un llamado eficaz, ¿verdad? Porque para ser pastores tienen que tener un llamado. Y lo creo así, que Jaime ha tenido ese llamado y ha estado todos estos largos años, ¿verdad? Con nosotros. El Señor se llevó a Daniel y él tiene su propósito, ¿verdad? De todas las cosas. Y sigue el hermano solito, ¿verdad? Pastoreando la iglesia. Y después de eso viene apoyándolo el hermano Andrés también, miembro de esta iglesia, y lo apoya todo ese tiempo, ¿verdad? En las enseñanzas de escuela dominical, y el hermano siempre pastoreando. Pero también el Señor se llevó al hermano, ¿verdad? Andrés, y vuelve a quedar Jaime solito, ¿verdad? Siempre llevando toda la carga, el peso, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Pero hasta aquí el Señor lo ha sostenido, dándole gracias a Dios por eso. Cuando Daniel y Jaime están pastoreando, se conoce aquí la doctrina de la gracia, la iglesia comienza a reformarse, y en ese tiempo para acá podemos ver, o lo puedo ver yo, cómo la iglesia creció en número y creció espiritualmente, porque anteriormente, ¿verdad? Veníamos errados en una doctrina, pero gracias a Dios que tanto Daniel como Jaime
comenzaron a escudriñar, ¿verdad? Y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que tiempos atrás se venían haciendo las cosas como no correctas, no apegadas a la palabra. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, que ya ellos comienzan a escudriñar más a profundidad. Comenzamos, ¿verdad?, con la sana doctrina, hoy por hoy. Y creo que ha sido una bendición, porque hemos visto, ¿verdad?, cómo ha crecido la iglesia. Y Jaime ha sido, pues, un pilar después de todo ese tiempo, ¿verdad?, en esta iglesia. Ha tenido que trabajar duro, porque él no solamente, pues, está en la congregación, sino que también tiene su trabajo, ¿verdad?, secular. Tiene que trabajar para mantener su familia. Y también está en la iglesia, trabajando por la iglesia. Yo sé que ha sido tiempos difíciles para él, el trabajar, el estudiar, porque también se ha preparado, ¿verdad? No solamente ha estado en la iglesia, sino también se ha preparado, y eso lo hemos sabido, ¿verdad?, que ha sido difícil para él hacer todas estas cosas, pero yo pienso que el Señor le ha dado la fortaleza para poder hacerlo. Sin la ayuda del Señor, yo creo que no lo hubiera logrado. También sé que detrás de todo esto hay una familia que lo ha apoyado. La hermana Zaida, como ayuda idónea también, que eso tiene mucho también que ver en los momentos que él ha estado, pongamos, cansado por todas las labores que él ha hecho. Yo sé que ella ha sido un respaldo de fortaleza en palabras, en oración. Entonces, también eso ha ayudado muchísimo, también, ¿verdad?, para que él siga adelante. Y ¿qué puedo decir más de que ha sido una bendición, ¿verdad?, para mí, para mi familia, y creo que para la iglesia, ¿verdad?, también. Me conmueve porque son muchos años de conocer esa familia tan bonita. Me ha llenado muchísimo. Ahora pasamos a ser también de la familia de Jaime con la familia mía. Pasamos a ser una sola familia. Lo que uno nunca, cuando los vi a ustedes pequeños y todo eso, no se imagina, ¿verdad?, uno que va a pasar todas estas cosas. Dándole gracias a Dios por la salud que le ha dado a Jaime, porque muy pocas veces he visto al hermano enfermo, ¿verdad?, de gripes, de otras cosas, pero gracias al Señor, él ha estado con buena salud, ¿verdad?, por decirlo así. Y dándole gracias al Señor también por los hermanos que también ya actualmente se están agregando, ¿verdad?, al ministerio pastoral, como es el hermano Denis y también el hermano Daniel, confiando en el Señor de que ellos también sean una ayuda idónea para Jaime, ¿verdad?, en este ministerio, porque de verdad que es un alivio para Jaime tanto tiempo de estar trabajando solito, dice uno, pero el Señor ha estado con él siempre. Y ver todo este grupo de varones que hace muchos años no teníamos en la iglesia, porque siempre han sido mujeres las que hemos estado congregándonos en esta iglesia. Han sido muchas mujeres metiéndole el hombro siempre, ¿verdad?, al hermano en las áreas que nosotros hemos podido, ¿verdad?, porque hay áreas en que nosotros no podemos ejercer porque le corresponde al varón, pero sin embargo hemos estado ahí siempre apoyándole, siempre ayudándole con todo lo que hemos podido ayudarle como mujeres, y dando gracias a Dios por los varones que ahora tenemos. Tenemos un grupo de varones bastante grande, y yo creo que esos han sido, pongamos, las oraciones de nosotros, ¿verdad?, que trajeran más varones a esta iglesia para que pudieran apoyar también al hermano, ¿verdad?
Me llamo Gladys Reyes y desde el 21, después de la pandemia, estoy aquí. Primer domingo de enero. Me gusta mucho porque hay una relación entre ellos tres en su trabajo y cumplen, en mi caso cumplen con su propósito, que es llevarnos a madurez de la fe. Porque a pesar de que yo llegué solita acá, me sentí también desde el primer domingo con una calidez enorme y he aprendido mucho de lo que es la relación o la hermandad en la congregación. Eso me gusta mucho. Mi nombre es Yajaira Pérez Rojas, asisto a la iglesia desde que tengo 5 años. He tenido mis altibajos. En el 2005, en julio de 2005, el Señor me salvó. Ha sido, como dije, de altibajos, pero por la gracia del Señor estoy aquí. Fui maestra mucho tiempo, muchísimos años. Desde jovencita siempre ayudaba ahí con los niños en algún aspecto y luego ya un poco más de lleno con los niños. No recuerdo así como fecha específica de cuándo, pero sí de mucho tiempo. Y ahorita no estoy dando clases, pero sí bastante tiempo di clases, muy bonito. En aquel tiempo casi no habían maestros, éramos poquitas las que habían, igual habían pocos niños, entonces era como suficiente con las que habíamos. Bueno, cuando yo asisto desde que tengo 5 años, ¿verdad? Entonces, antes de la escuela dominical éramos todos revueltos porque éramos poquitos niños, ¿verdad? Entonces ponían hasta los de 12 con los de 5 y era un poco revuelto. Recuerdo algunas maestras como a Marisol y a doña Flori. Nos daban clases aquí en las aulas del costado aquí del templo, porque antes no había más edificio. Muy bonito. Yo tengo una anécdota de que recuerdo siempre a doña Flori como muy estricta. Ella era maestra mía y era muy estricta, entonces a mí no me caía como del todo muy bien. Pero recuerdo cosas muy bonitas que todavía están en mi memoria. Por ejemplo, doña Flori nos enseñaba versículos para que los dijéramos de memoria y nos enseñó, bueno, recuerdo que nos enseñó el Salmo 23, el Salmo 27, nos enseñaban coritos, ¿verdad? Anoche, por cierto, estaba recordando uno que dice: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso doña Flori nos lo recordaba. Nos ayudó en todo ese aspecto. Era muy diferente antes, yo no sé, yo creo que no usaban materiales ni nada, ellos preparaban sus propias lecciones y demás. Y tengo ese recuerdo, ¿verdad? Como dije, doña Flori no me caía muy bien porque era como muy estricta, pero como lo he dicho en otras ocasiones, yo la amo. Ella está con nosotros y yo la amo un montón. Y obviamente ya yo maduré en la fe y crecí y demás, ¿verdad? Pero sí, era así. Igual no había muchas aulas antes. Gracias a Dios el edificio ha ido creciendo y entonces ahora hay más espacios donde se pueden dividir más los grupos, los niños y demás, porque inclusive aquí en el anexo era donde a veces dábamos clases, porque arriba era la casa pastoral y no se podía ocupar ese espacio. Pero luego todo eso como le digo, se fue abriendo y ampliando más aulas y entonces un poco más de recursos y demás para poder dar clases a los niños. Para mí fue una experiencia muy bonita. Cuando veo mi niñez en la iglesia y recuerdo todo eso que aprendí, me llena mucho de gozo poder ser parte de un poquito de la vida de los niños. Y aunque no estoy dando clases por las circunstancias que el Señor conoce, poder ver algunos que ya inclusive crecieron, se han casado, hasta tienen hijos, y que yo les di clases en aquella época, verles aún en la iglesia, verles crecer espiritualmente. Esto llena de gozo. No es la obra mía, es la obra del Señor, pero aportar un granito en eso es algo maravilloso. Y a mí me llena de gozo ver a las niñas crecer, ver a los muchachos crecer. No estoy tan vieja, pero sí vi muchas generaciones pasar, ¿verdad? Entonces es una experiencia muy bonita, muy bonita. Es también un ministerio que a veces es carente en personas que quieran servir, ¿verdad? Generalmente está como abarcado por mujeres, pero también
hay un espacio para que los hombres también quieran ser maestros de escuela dominical y les hago un llamado en ese sentido. A veces flaquea un poquito el ministerio en ese sentido porque no todas las personas están dispuestas al servicio. Es un servicio que se entrega, es un servicio que es muy bonito porque estamos tomando en nuestras manos un alma que estamos tratando de instruir. Nosotros sabemos como iglesia que la instrucción viene de los padres, que ellos son los que tienen la prioridad, pero el que la iglesia tenga este espacio para que ellos puedan venir y desarrollar un poco más de lo que sus papás han estado enseñando es algo bonito. Y también en el sentido que algunos niños vienen, porque eso ha pasado, vienen niños que sus papás ni siquiera asisten. Y tal vez es la única doctrina que ellos van a escuchar en la niñez. Y tal vez sea una semillita para la salvación de ellos en el futuro. Entonces, es un ministerio muy lindo. Para mí fue una experiencia muy bonita. A veces se me tornó un poco cansada porque no habían más maestros. Entonces éramos unas poquitas llevando esa carga y la iglesia ha crecido, entonces por tanto la asistencia de los niños un poco más, pero sí es una experiencia muy linda, muy linda. Y de verdad, ver que a los que yo le di clase están ahora grandes y están sirviendo al Señor, el Señor les ha preservado ahí, es una gracia muy, muy hermosa y glorificamos a Dios por eso. Bueno, mi nombre es Pamela Rivera. Yo tengo 19 años de asistir desde que nací. Bueno, primero fui asistente de una de las maestras que había acá en la escuela dominical y pues ahí me fui desarrollando. Pues ha avanzado mucho en realidad porque, bueno, antes habían pocas maestras, ahora tenemos por lo menos 6 maestras que rotamos entre nosotras para darle clases a los niños y también pues para estar en las clases dominicales. Entonces, bueno, ha avanzado, tenemos 3 clases, niños de creo 4 a 6, luego de 7 a 8 y 9, y luego de 10 a 12 tenemos otra clase. Y pues a mí me corresponde cualquiera de las 3 clases, donde haya necesidad, pues ahí yo sirvo. Y igual las demás maestras, algunas se desarrollan en clases específicas, pero yo más que nada en la de los niños de 6, 7 y 8 años. Pues en realidad creo que he crecido mucho porque servir al Señor siempre pues es importante, pero tal vez no lo tenía tan presente, que era algo esencial. Y ahora pues he podido servir a los niños se ven siempre muy agradecidos, muy contentos y es bueno siempre ver cómo ellos aprenden bastante y crecen en su vida espiritual desde pequeños. Y tal vez uno no lo considera tan importante, ¿verdad? Porque son niños, pero en realidad sí impacta sus vidas y pues también la de uno y más que agradecida con el Señor por esa oportunidad, ¿sí? Bueno, mi nombre es Florimarta Quesada Araya. En la iglesia tengo más o menos unos 25 años tal vez. Bueno, anteriormente, digamos, había un grupo de mujeres que se encargaba de las actividades, digamos. Las actividades, digamos, como cumpleaños y toda esa situación. A través de los años ya se formó ya lo que es el ministerio mujer. Bueno, al principio lo que existía era como lo que llamaban la femenil, ¿verdad? Digamos, era un grupo de mujeres que como le dije, se encargaba de actividades especiales, por así decirlo, ¿verdad? Ya después, ya con el tiempo, ya hace unos pocos años para acá, ya se formó un ministerio de mujeres donde hay, digamos, 5 o 6, digamos, que son como líderes, digámoslo así. Y después ya se ha involucrado, ya después, digamos, se comenzó hace como tal vez unos 3 o 4 años para acá, ya se hizo, digamos, los grupos de mujeres para estudiar diferentes libros individuales, donde cada grupo es liderado por una de esas comité o grupo de 5 o 6 mujeres que habemos
en la actualidad. Más o menos eso ha sido lo que hasta el momento, ya llevamos como 4 años de tener los grupos. Bueno, mi nombre es Zaida Araya y tengo un aproximado de 30 años de asistir a esta iglesia, poco más o menos. Bueno, cuando yo vine a la iglesia no había un ministerio de mujeres como tal vez conformado. Lo recuerdo así. Tal vez reuniones esporádicas, ¿verdad? De mujeres para hacer alguna actividad social o así, pero no había algo como más organizado, más ordenado. Y así transcurrieron los años durante los diferentes pastorados. Hace aproximadamente 9 años se conformó un ministerio de mujeres a partir de un grupo de ancianas, ¿verdad? Que se evaluó que ellas calificaban para dirigir el ministerio. Entonces, hace 9 años de eso empezamos a reunirnos nosotras primero para estudiar la palabra, para orar, como para crecer espiritualmente y también escrituralmente, ¿verdad? Tener más conocimiento. La iglesia, gracias a Dios, de ese tiempo para acá, hace 14 y 15 años, ha tenido un alimento de la palabra sólido y eso nos ha permitido, ¿verdad?, crecer como ancianas. Eso nos llevó también a ver la necesidad de hacer partícipes a las demás hermanas de la iglesia. Y se ha trabajado en diferentes formas, ¿verdad? En estudio de libros, en grupos mensuales, se hacían reuniones generales, mensuales, donde las mujeres venían, dábamos la lección, ¿verdad? Se adquiría libros, se daba la lección. Luego se ha pasado al trabajo con grupos pequeños, donde estas ancianas tienen grupos, ¿verdad?, asignados y las hermanas escogieron por tiempo, por cercanía, asistir a ellos. Entonces hemos trabajado en grupos pequeños. Considero que eso de los grupos pequeños ha sido una bendición, porque a veces el poder compartir con otras mis necesidades, si es un grupo muy amplio, de pronto las personas no se van a ver tan motivadas a hacerlo. Pero cuando hay un grupo pequeño, yo empiezo a tener cercanía, ¿verdad? Y demás, entonces yo puedo abrirme más. Entonces considero que eso ha sido un punto alto y bueno dentro del ministerio de mujeres. También tenemos reuniones de oraciones, ¿verdad?, que se hacen trimestralmente. Se ora por las necesidades de la iglesia, también por los ministerios y por otras circunstancias. También tenemos, nos encargamos en cierta forma de las actividades sociales, ¿verdad?, de la iglesia, de lo que es la comidita, la decoración y demás. Si hay baby shower, que ha habido, ¿verdad?, y demás. Entonces, así ha venido trabajando el ministerio. Ahorita actualmente estamos estudiando un libro y ya está por terminar. Entonces, nosotras como ancianas nos reunimos trimestralmente para ver cómo van los grupos, para ver si hay que hacer algunos cambios, ¿verdad? Pero hasta el momento esa es la forma en cómo hemos venido trabajando, siempre bajo la dirección del pastor de la iglesia, porque eso es algo que consideramos sumamente importante y es que tenemos la convicción de que las mujeres deben de sujetarse al liderazgo pastoral y trabajar bajo esa visión, ¿verdad? No es un ente aparte que se mueve aparte de la iglesia y que crea actividades así al azar, sino que somos dirigidas de alguna forma por la visión que el pastor está teniendo y bajo ese criterio y en la libertad que él nos da, ¿verdad?, como mujeres, trabajamos así. Bueno, el ministerio de mujeres para mí ha sido de gran aliento, porque me ha permitido acercarme a las hermanas y que ellas se acerquen a mí, como es lo bíblico, ¿verdad? Ellas han podido llevar muchas de mis cargas, yo he podido llevarlas de ellas. Y a la vez aprender, ¿verdad?,
de las experiencias y de la vivencia que Dios les da a ellas, ¿verdad? Y cómo aplicar eso para mi vida. Entonces ha sido algo muy especial, muy bonito, con sus altibajos, ¿verdad? Porque somos personas, somos pecadores, y ahí media eso, pero lo maravilloso de eso es que a pesar de nuestro pecado, a pesar de los errores que se han cometido, hemos podido ver la gracia de Dios, y el ver obrar al Señor en medio de nosotras, a pesar de todo esto, es maravilloso, ¿verdad? Alienta nuestra fe, nos motiva a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces ha sido para mí de crecimiento espiritual, de madurez, un anclaje, ¿verdad? En mi vida y en la iglesia, ¿verdad? Creo que permite eso en mi vida, ¿verdad? Bueno, yo soy Denis Urbina y tengo 4 años ya asistiendo a esta iglesia desde el 2020, cuando se abrió después de pandemia, justamente el primer domingo que se abrió, ese primer domingo llego yo aquí a la iglesia. Bueno, el ministerio de varones prácticamente estaba detenido. Anteriormente no sé cómo era antes, pero en primer lugar hay que entender que la iglesia estaba pasando por el proceso de Dios, ¿verdad? Que es la pandemia. Y en ese proceso perdimos a algunos hermanos, a algunos líderes de la iglesia que estaban sirviendo. Y en ese camino también Dios me trajo para acá. Y recuerdo que no había tantos ministerios para entonces. Como todos estábamos encerrados, poco a poco, a medida Dios nos fue permitiendo abrir la iglesia, pues fueron surgiendo necesidades, y para cada necesidad se necesitaba alguien que estuviese a cargo. Y dentro de esas cosas surge la necesidad del ministerio de varones, que para entonces o estaba suspendido o no existía. Realmente no sé cuál sea la historia de ese ministerio, pero lo retomamos, gracias a Dios, hablando acerca de los pecados que muchas veces nosotros toleramos como varones, mentiras que creemos, ¿verdad? Y la verdad en Cristo que nos hace libres. Entonces, iniciamos con ese libro que se llama Las mentiras que los hombres creen y la verdad que los hará libre. Y bueno, ha sido un proceso bastante largo, ha sido un proceso de ya bastantes años, 3 años llevamos en ese ministerio, y ha sido de analizar, de trabajar, de proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Y de crear familias fuertes a través de los varones y del liderazgo de hombres. Hoy es un grupo fortalecido, un grupo que ha crecido. Ahora estamos más centrados en lo que tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Ejemplos de la santidad. Pero gracias a Dios hemos llegado al punto en el que los varones han entendido que tienen un rol en el hogar, que tienen una necesidad de santificarse y que también tienen esta necesidad de santificar sus hogares. Porque creo que en el fondo eso es lo que Dios quiere, que seamos hombres espirituales, y que también ayudemos a que la espiritualidad no se quede en las 4 paredes, sino que tengamos una vida espiritual en nuestra casa, en nuestros trabajos, y eso es lo que hoy estamos proyectando. El grupo ha crecido y se ha mantenido firme desde entonces. Gracias a Dios hemos podido continuar y esperamos en la gracia de Dios que continúe varios años más. En mi vida personal, este ministerio tiene sus complicaciones en el sentido de que primero tengo que revisar mi vida antes de venir a enseñar a los varones. Y he aprendido en este proceso también a ser transparente con mis hermanos, a decirles, bueno, este pecado que trata este libro no es un pecado necesariamente que yo ya vencí, sino que es un pecado con el que estoy luchando. Y esto en un sentido también para decirles, yo estoy luchando aquí, y no puedo venir a decirles, vean, yo soy perfecto y ya no tengo pecado aquí, sino que este proceso de enseñarle a otros hombres también me ha abierto los ojos para ver que hay pecados que yo tengo que tratarlos, y estos varones, cuando expongo estas necesidades que tengo, me están ayudando a mí también a crecer, como enseñarme a cómo ellos ya vencieron ese pecado. Ellos dicen, yo ya lo vencí, me costó o no lucho en ese pecado, y entonces puedes usar estas herramientas. En lo personal, desde esa perspectiva de ser transparente y ser honesto también, sin jugar de ser el más santo, me ha ayudado bastante. En el ministerio, gracias a Dios también
me ha ayudado a crecer como persona y a crecer en confianza con los hermanos. No solamente es un grupo en el que tratamos los pecados de cada uno de nosotros o vamos viendo en qué necesitamos fortalecer, sino la comunión como iglesia. Y esto ha ayudado para que los varones hoy tengamos una comunión muy íntima entre nosotros. A veces pueden pedir consejos y podemos ayudarles o pedir ayuda. Y todo este caminar, ¿verdad?, de 3 años ha logrado eso, que realmente tengamos esa comunión, que seamos uno en Cristo. En lo ministerial, en lo personal, en lo familiar, todo impacta, ¿verdad?, a la vida eclesiástica. Y luego esto en la iglesia ayuda a que los varones sean más fortalecidos y tengan más compromiso con lo que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Y esto a su vez fortalece la iglesia, ¿verdad?, en cada uno de sus ámbitos. Llegados a este punto, damos muchísimas gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por lo que ha hecho en medio de nosotros. Pese a que nosotros todavía estamos en esta carne, aún así logramos ver que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido espléndido con nosotros y tenemos esperanza de que mientras Él no venga, sigamos creciendo en el conocimiento de su verdad, de su palabra y sobre todo haciendo extender su reino en este lugar. Añoro mucho que las próximas generaciones nos superen en entrega al Señor. Así que eso es lo que yo quisiera dejar como la motivación para lo que sigue en los próximos años. De Dios sea siempre en todo la gloria.